Para las personas que, como usted, están pensando en cambiar de régimen pensional, aquí les damos algunas recomendaciones. A raíz de los resultados financieros del primer trimestre de los fondos de pensiones, muchos colombianos han querido tomar la decisión de trasladarse del régimen de ahorro individual al de prima media, que es administrado por Colpensiones. Si usted toma la decisión, deberá seguir los siguientes pasos. Por ley quedó establecido que los colombianos que decidan trasladarse de fondos de pensiones deberán hacer la doble asesoría. Esto significa un balance de lo que generaría en aportes y pensión en uno y otro régimen. Vale señalar que las personas pueden hacer el traslado 10 años antes de tener la jubilación, es decir, que en el caso de los hombres aplica hasta los 52 años y en el de las mujeres hasta los 47 años. Finalmente, tenga en cuenta que la solicitud la debe hacer usted a su fondo de pensiones y este tendrá hasta 20 días hábiles para brindar la orientación. Muy bien, aquí tenemos a un economista, exsecretario de Desarrollo Económico, él es Freddy Castro. Freddy, buenos días, gracias por venir, madrugar con nosotros para aclararnos esto. ¿Es prudente cambiarse de un fondo de pensiones privado a Colpensiones en este momento? Buenos días, Iván. Pues mire, en general en un fondo de pensiones hay fluctuaciones de corto plazo en los rendimientos financieros. Lo importante es revisar qué es lo que está pasando en el largo plazo, y en el largo plazo, en general, a los fondos de pensiones les ha ido bien. Sin embargo, si las personas tienen alguna duda y creen que no se sienten satisfechos con su fondo de pensiones o con Colpensiones, pueden acercarse o al fondo de pensiones o a Colpensiones y reciben doble asesoría antes de realizar dicho cambio, si quisieran hacerlo. ¿Cuáles son las restricciones para hacer este cambio, Freddy? Las restricciones es que uno se puede cambiar de régimen cada 5 años, pero el último cambio que uno puede hacer entre un fondo de pensiones y Colpensiones o viceversa es 10 años antes de la edad de jubilación. Es decir, las mujeres pueden hacerlo hasta los 47 años y los hombres hasta los 52 años. Freddy, a propósito de las elecciones, a punto de que haya nuevo presidente de la República, el tema de pensiones pasó a ser prioritario. ¿Cómo recomendarle a la gente que cambie de régimen o de fondo en una coyuntura donde solo es incertidumbre? Pues muy buena pregunta, Lucho. Yo en este momento, y eso lo dice un estudio que sacó el Ministerio de Hacienda hace 3 o 4 años, el Ministerio de Hacienda dice que, dadas como son las reglas de juego actuales, lo mejor es estar en un fondo de pensiones y 10 años antes de la edad de jubilación, ver si tiene la probabilidad de llegar a las 1.300 semanas cotizadas. Si uno tiene la probabilidad de llegar a las 1.300 semanas cotizadas, lo mejor es estar en Colpensiones, porque la pensión de Colpensiones es subsidiada. Seguramente va a ser mejor la pensión de Colpensiones que la de un fondo de pensiones y pues en ese momento pues hacer dicho cambio. Ese cambio es positivo siempre y cuando la persona tenga un ingreso igual o superior a 1.6 salarios mínimos mensuales y lo vaya a mantener esos 10 últimos años antes de la edad de jubilación, Lucho. Freddy, si se da la famosa reforma pensional. No sabemos qué pasaría con una reforma pensional porque uno de los cambios que debe tener la reforma pensional es acabar esa competencia entre los dos regímenes. Hay posibilidades de arbitraje que hacen que precisamente las personas que cotizan 1.300 semanas, que son 25 años de cotización, que son los más formales, son los que pueden acceder, tal como lo dije previamente, que son las mejores pensiones de Colpensiones, son los que pueden acceder a los subsidios del Estado. Freddy, aquello de los 10 años... Y usted dice si hay posibilidad de mantener un nivel de salario de los últimos 10 años, ¿a qué se lo atribuye usted esa afirmación? ¿A qué se lo atribuyo? Que no lo entiendo. El empleo. Esa es el empleo, es la inestabilidad del empleo, es la inestabilidad en el ingreso. ¿Esos 10 años de qué depende? Pues esos 10 años es que la persona mantenga el empleo y tenga un buen ingreso esos últimos 10 años. Eso depende de que lo mantenga, de que no lo vayan a sacar de ese trabajo y que en la medida de lo posible aumente sus ingresos esos últimos 10 años, porque en este momento las reglas de juego dicen que esos 10 años sirven para calcular el promedio de la pensión que va a recibir la persona al final. Tendría que tener trabajo estable los últimos 10 años. Eso no siempre es tan fácil, Lucho. Así es. Claro que no. Pero Freddy, muchas gracias por sus recomendaciones y por aclararnos tantas cosas. Bueno, un saludo, Silvia, que tengan un buen día.